Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Con los padres de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Talita Cumi. 12 años tiene la historia. 2 mujeres, la una ya grande y la otra una niña de 12 años. 2 mujeres, pero un camino, y el camino es Jesús. ¿Te acuerdas la semana pasada Jesús decía: vamos a la otra orilla, y allá llegaron? Pero cuando llegaron y desembarcaron ya había la gente, mucha gente que quería escuchar al Señor. Una multitud que lo apretujaba. Pero aparece un papá desesperado. Era el jefe de la sinagoga y hasta nos dicen el nombre: Jairo se llamaba. Que en medio de la multitud se abre paso y de rodillas le dice a Jesús: Señor, vente a mi casa, mi niña, mi hijita se está muriendo. Y Jesús comienza a caminar hacia la casa de este hombre. Entre la multitud hay una mujer, una señora ya grande, que tenía una hemorragia terrible, 12 años de enfermedad, ¿te imaginas? Había gastado toda su fortuna en médicos, medicinas, y cada día era peor. Pero ella tiene una certeza: si yo logro tocar el filo de su manto, seguro que quedaré curada. Y así lo hace. Se abre paso entre la multitud y es capaz de acercarse a Jesús, de extender la mano. Ese es el signo de la misericordia. ¿Cómo estás tú? ¿No tienes alguna hemorragia?
a lo mejor de años, estés yendo poquito a poquito la vida, la ilusión, la esperanza. Como que dices, ya no hay remedio, así vivo. No, hermano, no. Anímate, extiende tu mano. Ten la certeza de que si te acercas y tocas a Jesús, el manto tocar significará vivir su palabra, su evangelio, recibir la Eucaristía, ser buena gente, animarte a creer que es posible una vida nueva. Y de pronto, esta mujer que hace ese gesto, hace que de Jesús salga esa fuerza curativa. Hasta que el Señor llega a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo, Señor, quién te ha tocado? Le dicen los discípulos, hay una multitud que te apretuja de lado a lado. No, yo he sentido una fuerza que ha salido de mí. Es entonces cuando esta mujer, de rodillas, descubierta si quieres, Señor, le cuenta la historia. Y mira, qué grande es tu fe, le dice el Señor. Queda sana, queda limpia de tu enfermedad. No solamente de la hemorragia que tenía, sino de volver a la comunidad, porque quienes sufrían enfermedades estaban lejos, separados de la comunidad. Mientras esto pasa, la noticia que llega a ese papá desesperado por la niña es decirle, ¿para qué molestar al maestro? La niña ya murió, ¿te das cuenta? Seguro que a lo mejor Jairo tenía ganas de decirle al Señor, muévete por Dios, vamos a la casa, la niña está muy grave. Jesús alcanza a oír la noticia. Impresionantemente le dice al papá, no te angusties, basta que tengas fe. ¿Te imaginas? ¿Qué hubieras hecho tú? A lo mejor salir corriendo a ver primero lo de allá. Pero este hombre es capaz de detenerse con todo su dolor y aceptar caminar con Jesús. A veces también te pueden dar noticias a ti muy duras, pero el Señor te quiere decir ahora, no te angusties, basta que tengas fe. Como aquella mujer que tuvo esa valentía y la seguridad de que si tocaba quedaba. Ahora es al papá, es como probarle esa seguridad en el amor de Dios. Con tres de los discípulos más cercanos, va camino a la casa. Ahí estaba el alboroto, la gente que gritaba. Jesús dice, ¿pero qué sucede aquí? ¿Por qué? La niña no está muerta, está dormida. Se burlaban de él porque tenían la certeza. La gente sabe cuando alguien está muerto. Impresionante, ¿no? Echo fuera a aquellos que se lamentan, que a veces hay que hacer eso, porque de pronto se unen a nosotros en vez de animarnos, gente que se lamenta más y que quiere aplastar más el dolor del hermano. Y la escena es lindísima, de unos gestos tan humanos, tan extraordinarios. 12 años tenía la niña, y la hermosura. Por eso, echando fuera a esos que se lamentaban, Jesús con los apóstoles y el papá y la mamá, se acerca a ella. Ese gesto de ternura, Jesús se acercó a la niña y tomándola de la mano, mira la palabra, la expresión tan linda, talita cumi, que significa, niña, levántate. San Marcos nos pone aún en el mismo idioma de Jesús esa frase que tiene que ser ahora grabada en tu corazón. Tomando de la mano la levantó, la resucitó, es el Dios de la vida. Él no creó la muerte, ha dicho en la primera lectura. La muerte es castigo del pecado. Pero el Señor viene cuando todo parece que se termina. Él viene a rescatar y devolvernos de esperanza. Ante el asombro de los papás, la niña se levantó. Denle de comer, no le cuenten a nadie. Qué escena más linda. La pregunta sería también, ¿y tú cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Cómo estás en la pandemia? La pandemia nos ha destruido. Ha sido como una hemorragia este año largo ya, de tanto dolor, de tanto sufrimiento. El tema de la vacuna y todavía las desbandadas, ¿no? Por Dios, hermanos, no, la cosa es seria, no puedes jugar con la vida. Sí, hay el hecho de respetar los valores culturales, pero no puedes exagerar. Y necesitamos allí sentir esa cercanía de Dios, ese Dios que se acerca también, que le toma de la mano a ti y a mí, que de pronto estamos como medio muertos o golpeados tanto, diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Necesitamos que el Señor venga y nos restablezca y nos anime y nos levante también. No te quedes aplastado, no te quedes muerto, aunque tantos estén lamentando. No es que la vida es así, no, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Un gran padre de la iglesia, San Ireneo, decía que la gloria de Dios es que estés vivo. Porque a Dios le duele tus enfermedades, a Dios le duele tus tristezas, a Dios le duele que vivas como quiera. Él necesita de ti y quiere verte bien. Hemos celebrado la fiesta de estos grandes hermanos. San Juan en nuestras regiones muy celebrado, ¿no? ¿Verdad? Este hombre que fue capaz de ser testigo valiente, profeta de Jesucristo, anunciando, preparando el camino, entregó la vida mártir por denunciar un pecado terrible. Y luego San Pedro y San Pablo, que celebraremos en estos días, dos pilares de la iglesia,
Gente que fue con sus debilidades y pecados capaz de ser fiel al Señor y entregar la vida así en ese martirio de sacrificio de misericordia. Ahí tenemos el ejemplo de alguien que no se dejó aplastar, que siempre extendieron la mano, tocaron a Jesús, se dejaron levantar por Él, como tú también. Anímate, hermano. Talita Kumi, 2 mujeres y un camino. Jesús es el camino. Les repito, queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos narra un hecho genial en la vida de Jesús. Rodeado de gente estaba Jesús y llega el jefe de la sinagoga. Habla de su hija que está muy enferma y quiere que Jesús vaya a imponer las manos sobre ella a fin de que la salve y viva. 12 años tenía la niña. En el camino hacia la casa de Jairo, una mujer que vivía 12 años con una hemorragia terrible tocó el manto de Jesús sin que él lo supiera y quedó sana. También la niña que había muerto es curada. Talita cum, levántate. ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. Hay tanta gente que apretuja, dicen los discípulos. Yo he sentido una fuerza que ha salido de mí. Entonces ella habla. Tenía la certeza de que si tocaba con fe quedaría sana y así fue. La fe, hermanos, puede todo. Se arrodilló ante Jesús y le contó la verdad. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, libre ya de la enfermedad. Mientras esto pasaba, avisan a Jairo que su hijita había muerto, que ya no molestara al maestro. Al oír esto, Jesús le dice: no tengas miedo, solo ten fe. El miedo no puede aplastarte, la fe es mayor en esa confianza en el Dios que te ama, en ti mismo y en los demás. El relato concluye con gestos impresionantes. Cuando todo parece terminar, Dios lo hace nuevo todo. 12 años de cada una de estas mujeres se convierte en vida nueva y en vida plena. La fe y la confianza en Jesús hacen que Jairo recobre a su hija, y por la fe y la confianza aquella mujer grande también está sana. Este profeta es enviado por Dios, es Jesús Dios. Hay una fuerza capaz de salvar. Las 2 mujeres sanan y notan que sus cuerpos están curados. Jesús también notó la fuerza salvadora que salía de él. Como tú y yo en la Eucaristía tenemos que sentir la fuerza salvadora del Señor que nos restablece y nos anima. Estos 2 hermanos, estos 2 milagros, queridos hermanos, revelan el amor con que Dios nos ama. Nos cuesta creer a veces que el milagro es posible. Olvidamos que Dios está presente en el corazón mismo de la existencia humana y que nada de nuestra vida le es ajeno. Dios actúa siempre con una sabiduría y un amor que nos supera infinitamente. Jesús se enfrenta con la muerte de esta jovencita llamada a vivir. ¿Para qué molestar al maestro?, le dicen algunos. Jesús demuestra que ninguna ley del destino y de la naturaleza puede detener el amor de Dios. Dios mismo venía a sanar a la humanidad. Queridos hermanos, el Evangelio nos ha presentado 2 relatos perfectamente entrelazados que nos sitúan ante 2 figuras femeninas sin nombre que sufren la desesperanza de la falta de vida. El protagonista de ambos relatos es Jesús, Señor de la vida y de la muerte, que inaugura un tiempo de resurrección, de plenitud vital, que pide para entregar la salvación deseada, la confianza y la fe del ser humano. Hoy a nosotros, tal vez también que se nos está escapando la vida por la pandemia, quizá tengamos aspectos de nuestro compromiso cristiano que están ya muertos. Dejémonos ahora tomar por Jesús de la mano, que su contacto y su voz nos levanten al instante para continuar siendo transmisores de la vida que se nos ha dado. A ti y a mí, el Señor Jesús nos dice: Talita cumi. Hermano, hermana, levántate. Tu fe te ha salvado, vete en paz y ayuda a los demás a vivir sanos y libres de todo virus. Señor Jesús, has curado y salvado a estas 2 mujeres del Evangelio de sus enfermedades. Habían puesto su confianza en ti. Nosotros queremos imitarles también en su fe y confianza, en su confianza plena en tu poder. Ayúdanos para que también nos cures y en tu nombre podamos también nosotros sanar y curar a los demás con tu fuerza y en tu nombre.